Tania, Julio Gambina, que es economista. Julio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. El gusto es mío. ¿Usted cree realmente que se puede llegar a abril con el número 3 adelante, como dice Sergio Massa, de una inflación de 3%? Bueno, ese es el objetivo. Los datos de realidad de hoy parecen indicar algo distinto. Venía decreciendo la inflación desde el mes de julio y el último mes pegó un quiebre, un rebote nuevamente. Claro, Massa dice que ese dato del 3 adelante hay que verlo a partir del año que viene. Dice, el tema no está jugado en la inflación de este año, sino del año que viene. Y claro, él dice para abril, es el marco del primer cuatrimestre del próximo año. Con la foto de hoy es difícil verlo, requiere un ajuste de las cuentas públicas mucho más fuerte de lo que hay hoy. Pero bueno, el acuerdo de precios empezó a funcionar, los precios justos llamados, pero no se ven en el conjunto de la economía, así que habrá que ver qué impacto tiene el arrastre, sobre todo a los comercios de cercanía, que es donde en general la población compra para consumir. Mire, ahí va a ser muy difícil porque ahí precio justo no está. Porque por eso, ese es el punto. Y cuando se miden los precios, bueno, el tema es si esa baja de precios en los grandes centros comerciales tiene impacto en el consumo del conjunto de la población. Todo indicaría que esto no va a ser, pese a que el ministro también dice que no va a devaluar, como es una presión que viene muy fuerte de los sectores grandes exportadores de la Argentina, aunque la devaluación también se ha ido consolidando y en el último tiempo la devaluación acompaña a la inflación. O sea, el ajuste del tipo de cambio oficial se está acercando a la evolución de los precios, no por encima, es lo que están pidiendo sectores grandes exportadores para apropiar una mayor rentabilidad. Bueno, pero a ver, en el presupuesto figura un dólar 2.69/2.70. Sí, claro. El tema de los presupuestos son siempre, la misma palabra lo dice, ¿no? Un supuesto de lo que va a ocurrir. La inflación del año que viene va a ser 60% según el presupuesto. La inflación de este año presupuestada es muy distinta a la inflación que realmente ocurrió. Digamos que el presupuesto es una línea de acción y ahí uno podría plantear que el objetivo del gobierno es una inflación con el 3 adelante. El 3 adelante es que puede ser 3,99, o sea, casi 4. Pero bueno, todavía no hay, no está claro lo que es una política de recorte de la inflación sin cambiar profundamente la orientación de la economía en la Argentina. Eso significa atacar los sectores del poder económico. Bueno, yo insisto que hay causas económicas de la inflación, pero aumentar los precios solo pueden, y uso el verbo poder, solo pueden los que pueden. Digamos, no cualquiera puede aumentar los precios, y eso vale hasta para ese pequeño comercio que, estando en un territorio con capacidad de compra, puede aumentar el precio de ciertos productos orientados al consumo. O sea que hay causas económicas, pero hay un desorden en la economía argentina que viene de largo tiempo y donde las cuestiones del poder intervienen, incluso la competencia de sectores económicos por apropiarse del excedente económico de la Argentina. Digamos que Argentina es un país que viene en este tiempo con un crecimiento superior al promedio de América Latina y ese crecimiento no se está distribuyendo en mejora del ingreso para los sectores más empobrecidos. Las declaraciones del ministro de Economía son que él no va a devaluar y que quiere mejorar la distribución del ingreso en el país. Los datos de la realidad es que eso no ocurre. Como opinión de deseo está buena e interesante, pero la realidad es que los sectores empobrecidos se mantienen o se incrementan, incluso en los casos de extrema pobreza, y no ocurre una distribución del ingreso favorable a las mayorías. O sea, no hay derrame, como se habla en la jerga. No hay derrame, esa es la realidad, mucho menos cuando pensamos en millones de jubilados que están en la mínima, o sin estar en la mínima no alcanzan a satisfacer la canasta de necesidades,
cuando hablamos de trabajadoras y trabajadores, saquémoslos de convenio, porque los de convenio son la minoría, y los de convenio en general pueden estar cerquita de la inflación, empatan a la inflación o un poquito por encima, pero la mayoría de las trabajadoras y trabajadores no están bajo convenio y hoy no alcanza con ser trabajador para no ser pobre. Por eso, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, incluso los datos del INDEC señalan que el crecimiento hasta ahora está yendo más a ganancia que a salario. Bueno, el propio INDEC reconoce que hay 5.200.000 trabajadores informales. Bueno, el INDEC lo reconoce, ¿eh? Por eso digo que los datos estructurales de la economía argentina son muy complejos y los dichos del ministro de Economía, bueno, suenan interesantes como podían sonar interesantes los de Martín Guzmán cuando en su momento se llamaba a tranquilizar la economía argentina. Aparecía como interesante tranquilizar la economía argentina. Bueno, las declaraciones de Sergio Massa ahora son muy críticas a el accionar de Martín Guzmán, de que parecería el ministro de otro gobierno. Y claro, el nuevo ministro de Economía formula sus propósitos, sus pronósticos, en el sentido que imaginan, que quieren para estabilizar la economía, porque en el fondo lo que se interesa, cuando se habla de combatir la inflación, es estabilizar la economía. Lo que pasa es que me parece, la sensación que uno tiene es que con medidas espasmódicas, por ejemplo, con más de 20 tipos de cambio, es muy difícil. Claro, por eso yo insisto que son declaraciones. El ministro ya lleva unos 100 días en el gobierno y dice, bueno, estamos queriendo enderezar la situación. Tiene apoyos internacionales, incluso se vio hace muy poco con la presión de algunos senadores estadounidenses para que el propio Sergio Massa presida el BID. El ministro anuncia que está a punto de cerrar un acuerdo fiscal con Estados Unidos para estudiar la evasión argentina, para cruzar datos de Estados Unidos con Argentina. Y por lo tanto no puede imaginar que hay algunos acuerdos e intereses que se han conversado, negociado con Estados Unidos. Uno puede pensar en términos de recursos naturales que la Argentina tiene abundantes, especialmente el interés que hay en el litio en la actualidad. Y por lo tanto, bueno, esos acuerdos con Estados Unidos estarían marcando un camino de ingresos que la macroeconomía argentina intervendrían, así como los ingresos por energía, vaca muerta, hablo, o los ingresos por el litio, y eso contribuiría a estabilizar las cuentas macroeconómicas. Pero claro, todo eso es tiempo y hay que ver que eso funcione en la perspectiva de un 2023 electoral. Por eso el objetivo tan importante planteado por el gobierno para reducir la inflación. Ahora, que reducir la inflación inmediatamente significa distribución del ingreso, eso es muy discutible. Julio, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Julio Gambini es economista.